Un cordial saludo a toda la audiencia. Agradezco al Señor por esta oportunidad de estar aquí online para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Dios ha sido muy bueno porque nos ha permitido una semana más, nos ha permitido un santo sábado más, entrar a un santo sábado más, y ahora nos permite juntos estudiar la palabra de Dios a través de estos medios tecnológicos. Es mi objetivo en esta noche que podamos considerar la vida de Enoc. La vida de Enoc es descrita en pocas líneas, pero bien puede ilustrar nuestra experiencia, lo que debemos ser y hacer en estos tiempos en que estamos viviendo. La palabra de Dios presenta a Daniel como varón de deseos, presenta a Abraham como el amigo de Dios, presenta a David como un hombre según el corazón de Dios, presenta a Martín Lutero en el conflicto de los siglos como el hombre de su época. Y también la Escritura presenta a Enoc como quien caminara con Dios. Dice la Escritura, y Enoc caminó con Dios. Por eso en esta hora considero que es propicio que consideremos la vida de Enoc. Enoc vivió en un momento de crisis de la humanidad, vivió en los últimos tiempos de su generación y puede ilustrar la situación que está pasando en el mundo en este momento y lo que debe ser nuestra experiencia. Mateo capítulo 16, versículo 18, deseo considerar a continuación. El Salvador dijo a los discípulos: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús dijo a algunos de sus discípulos que ellos no morirían hasta que viesen venir el establecimiento de su reino. Ahora, Mateo 16, 28 es una profecía que se cumplió en los días de los discípulos. Y Pedro, Jacobo y Juan vieron su cumplimiento. La pregunta es, ¿cuándo se cumplió si Jesús aún no ha venido y los discípulos ya murieron? Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, 6 días después de ese anuncio, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Las palabras que Jesús dijera a sus discípulos, que algunos de ellos verían el establecimiento de su reino, se cumplieron en el momento de la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús fue una ilustración en miniatura de la segunda venida de Jesús, de lo que sería el establecimiento de su reino a la hora de su venida. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3 fue el cumplimiento de Mateo capítulo 16, versículo 28. Cuando uno lee primera de Pedro capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pedro deja bien claro que ellos vieron la venida con potencia del Señor Jesús. ¿Cuándo la vieron? En el momento de la transfiguración. Hay un hecho interesante en el momento de la transfiguración que está descrito en el versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. La transfiguración fue una representación en miniatura, como ya habíamos mencionado, de la segunda venida de Jesús. Moisés sobre el monte de la transfiguración atestiguaba de la victoria de Cristo sobre el pecado y de la muerte, y también era un símbolo de los que serán resucitados en la segunda venida de Jesús, transformados y trasladados a su reino de gloria. Primeros escritos 164, Moisés representa a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Ahora, con Moisés también vino Elías, según el versículo 3 del capítulo 17. Elías, a diferencia de Moisés, que fue llevado al cielo después de ver la muerte, Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y Elías es un símbolo
de los que serán transformados al toque de la final trompeta, mudados en inmortales, sin pasar por la muerte. Elías estuvo en el monte de la transfiguración como un símbolo de los cristianos del último tiempo que estarán de pie cuando Jesús venga, que serán transformados, elevados al reino de gloria, sin pasar por el trance de la muerte. Y si bien es cierto que habrá un decreto de muerte después del fin de la gracia, ninguno de los cristianos del tiempo final, después de la gracia, pasará por la muerte. Y Elías representa bien a aquellos que nunca morirán y que estarán en pie para la venida de Jesús. Ahora, Moisés es un símbolo de los que han muerto y resucitarán para ir al reino de Dios. Elías es un símbolo de los cristianos que no morirán, que no pasarán por el trance de la muerte y que serán transformados y elevados a la gloria de Dios. Pero Enoc, el santo de Dios que fue transpuesto al cielo sin ver la muerte como Elías, representa a los santos que han de vivir en medio de los peligros y de las corrupciones de los últimos días. Enoc es un símbolo del pueblo de Dios en esta época. Si Enoc es un símbolo del pueblo de Dios en esta época, haríamos bien en estudiar su vida. Debemos estudiar la vida de Enoc y procurar su experiencia. Creo que Dios quiere ilustrarnos a través de la vida de Enoc lo que debe ser nuestra experiencia y lo que debemos hacer a fin de estar preparados para su venida, para subsistir delante de los acontecimientos finales que están llegando y también para poder cumplir nuestra misión como pueblo. Pues es de recordar que no fuimos salvos para ir al cielo solos. Hemos sido salvos para cumplir la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Sin duda alguna, estamos en el tiempo del fin. Sin duda alguna, estamos en el tiempo final. Estamos llegando a la consumación de los siglos. Jesús pronto va a venir y los acontecimientos que faltan por cumplirse, que son pocos, pronto se cumplirán y volveremos a nuestro hogar. Pero antes que eso suceda, necesitamos una experiencia más profunda, más viva, más ferviente en las cosas espirituales. Necesitamos la experiencia de Enoc. Cuanto más cerca está el atleta de la meta, más fervor pone. Y ahora que nos estamos acercando a la venida de Jesús, ahora que nos estamos acercando a la consumación de los siglos, debiera manifestarse más fervor, más celo, más entusiasmo en los cristianos de esta época. Debiéramos madrugar a orar, debiéramos estudiar con fervor la palabra de Dios, debiéramos estar cantando los himnos de Sión, debiéramos estar dejando las cosas triviales e inútiles y concentrados en las cosas que atañen a las realidades eternas. Estamos en unos días de cuarentena, de aislamiento preventivo en los hogares y muchos cristianos están navegando en el mar de la internet, absortos en las cosas superfluas, banales e inútiles, perdiendo de vista las realidades eternas. Estamos en un tiempo serio y no podemos darnos el lujo de estar desconectados de las realidades eternas. Necesitamos, ahora que estamos en el último tiempo, una experiencia que no poseemos, una experiencia que nos prepare para estar en pie a la venida de Jesucristo. Maranata, página 108, la iglesia necesita hoy hombres que como Enoc caminen con Dios y revelen a Cristo al mundo. Los miembros de la iglesia necesitan alcanzar una norma más elevada. Una simple forma de piedad no salvará a nadie. Necesitamos una experiencia viva y profunda en las cosas espirituales. Dios está buscando enocs modernos en esta época que caminen con Él, que tengan comunión con Él, que le representen al mundo. Necesitamos renunciar al pecado en todas sus formas y máscaras. El pecado es muy sutil y de diferentes maneras llega hasta nosotros y el pecado se presenta de una manera agradable.
y se infiltra en nuestra vida y hasta llegamos a paliarlo y tolerarlo. Necesitamos una experiencia donde podamos despertar del letargo espiritual y arder a una comunión más ferviente, más íntima, más profunda en Dios. En la época medieval de la Reforma, Lutero dijo que por causa de sus muchas ocupaciones solo podía dedicar 3 horas al día al estudio y a la oración. Es interesante esta experiencia y necesitamos nosotros como Enoc una experiencia de caminar con Dios, de comunión, de intimidad con el Salvador. Dios necesita en esta época hombres que dependan de Él, hombres que sean humildes, hombres que caminen con Él. La razón por la que a veces el ministerio es ineficiente se debe a causa de la suficiencia propia que hay en nosotros. Cuando dependamos de Dios, cuando caminemos humildemente con Dios, entonces Dios podrá usarnos como Enoc para hacer la obra que Él desea que hagamos. La biografía de Enoc es escrita en Génesis capítulo 5, 23 al 24. Les invito a leer la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó, porque le llevó Dios. He leído biografías hasta de 10 y 20 páginas. En nuestro hogar tenemos 2 libros de biografías muy interesantes, y estas biografías resultan a veces un poco extensas para leerlas. Son muy interesantes, pero son bastante extensas. Y estas biografías que hemos leído son muy interesantes, pero ninguna resulta tan interesante como la biografía de Enoc. Es una biografía que es descrita en 4 versículos, pero que es de mucha trascendencia, es corta pero de una experiencia maravillosa, porque fue tal la experiencia que Enoc vivió que Dios decidió trasladarlo a su infinita gloria tras haber caminado con él, después de que tuvo a su hijo Matusalén 300 años. Enoc es un ejemplo que nos inspira. Enoc es un prototipo del pueblo de Dios y de los cristianos de esta época. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, es una alusión a la vida de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue traspuesto porque agradó a Dios. Y Enoc es un ejemplo de lo que nosotros debemos ser. En su santidad, Enoc desarrolló un carácter perfecto. Enoc era un santo hombre de Dios. En su ministerio, Enoc amonestó a su generación, a sus amigos y a los impíos, a los descendientes de Caín. En su estilo de vida, Enoc vivió en el campo, cultivaba su comida y desde el campo salía a amonestar a las ciudades. En su día a día, Enoc cumplía fielmente cada deber. Enoc cada día cumplía sus deberes a cabalidad, fielmente. Por eso Enoc fue traspuesto, porque antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber hecho su voluntad, de haber seguido sus propósitos, de haber desarrollado en su vida la voluntad de su Señor. Patriarcas y Profetas 68. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Enoc es un tipo de esta última generación y necesitamos apuntarle a desarrollar en nuestra vida la santidad de Dios. La santidad antes del pecado era un asunto común. Después del pecado, la santidad se tornó muy extraña en nuestra experiencia. No es habitual que nos guste orar, no es habitual que nos guste leer la palabra de Dios, no es habitual que hallemos deleite en la contemplación de las realidades eternas. Es común ver a la humanidad discurrir por las sendas de la contaminación, de la corrupción, de la superfluidad, de las cosas inútiles, banales,
y efímeras de este mundo. Es común ver a la humanidad navegar en la inmundicia y sumergirse hasta lo más profundo, porque la santidad no es común. Pero si queremos la experiencia de Enoc de ser trasladados, necesitamos ascender a una mayor esfera de santidad. Necesitamos sacar de nuestra casa los ídolos, la música, los programas televisivos, la iniquidad, las prácticas, la comida egipcia que puede estar obstaculizando nuestros avances, nuestro discernimiento, de comprender las realidades para este tiempo, de poder tener un discernimiento, de tener las herramientas en nuestro cuerpo para tener un mejor temperamento. Necesitamos escudriñar nuestros corazones y sacar todos aquellos ídolos que impidan nuestro progreso al cielo, que nos estén atando y que están impidiendo la obra libre del Espíritu de Dios. Necesitamos escudriñar nuestros corazones y ascender por la gracia de Dios a una mayor comunión con Cristo, a un examen propio de nuestro corazón, a un estudio diligente de su palabra, a comparar nuestra vida con la palabra de Dios, a fin de que podamos ver nuestra necesidad de Jesucristo y correr a sus pies, para que por su gracia seamos restaurados, transformados. La humanidad de esta época anhela casas, carros, universidades buenas para sus hijos y muchas cosas, pero muy pocos anhelan la santidad de Dios. Hay quienes conocen de muchas cosas, pero no conocen a su Señor. Necesitamos la experiencia de santidad de Enoc, el patriarca. Patriarcas y Profetas 67, párrafo 1. Durante 300 años Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anhelaba una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios se lo llevó consigo. La época en que Enoc vivió fue una época disoluta y corrupta. Fue una época de depravación y pecado. Fue una época de mucha contaminación moral. Fue una época donde no se respetaba el vínculo matrimonial, donde la santidad se tornó extraña. No obstante, Enoc desarrolló la santidad. Enoc llegó a ser santo en su vida. Enoc orientó su mente hacia la devoción, hacia el amor, hacia la pureza. Su conversación continuamente solo se refería hacia las cosas celestiales. Educó su mente para que discurriera por los caminos de la santidad, y su rostro llegó a reflejar la luz que emanaba de Cristo, así como la luz que brillaba del rostro de Moisés luego de pasar 40 días en el monte del Sinaí. Los hombres de aquella generación veían la luz brillar en el rostro de Enoc a causa de la gloria de Dios que se irradiaba en su experiencia. Génesis 5, 23 al 24, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. La palabra Enoc viene del hebreo Hanoch y significa dedicado, instruido. Sin duda alguna, Enoc honró su nombre. Enoc fue un hombre que dedicó su vida a Dios, fue un hombre que se entregó por completo a Dios, fue un hombre piadoso, consagrado, un hombre que fue traspuesto a los 365 años de vida al cielo. ¿Quisiera usted ser traspuesto al cielo como Enoc? ¿Quisiera usted no pasar por el trance de la muerte y ser llevado a la bendita gloria como este siervo de Dios? Pues bien, necesitamos la misma experiencia de santidad, de caminar con Dios, de cumplir la voluntad de Dios, de apartarnos de la iniquidad, de volvernos a Dios de corazón, para que como Enoc podamos ser trasladados a la gloria de nuestro Señor. Enoc también se describe en la Biblia como siendo un hombre que predicó el mensaje a la generación de su tiempo. Judas 14 y 15 dan testimonio de esto. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios
le reveló a Enoc sus propósitos de destruir el mundo, le anunció los juicios que iban a venir con el mundo. También le anunció a Enoc, o le reveló en visión profética, el plan de la salvación. Le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Jesús. Le mostró la degradación moral a que llegaría la humanidad en el tiempo del fin. Le mostró la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino. Enoc recibió estas revelaciones y las comunicó a su generación. Enoc fue un predicador de justicia, Patriarcas y Profetas 65. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Enoc fue un fiel predicador. Enoc, aunque amaba la santidad y aunque tenía una íntima comunión con Dios, no se aisló en el campo para ser un ermitaño. Enoc fue un fiel predicador, un activo predicador. Enoc predicaba el mensaje que Dios le había revelado a los hijos de Set, que era el linaje fiel. Enoc instruía a los hijos de Dios tocante a las revelaciones que había recibido, pero también amonestó a los hijos de Caín, al linaje infiel e impío. Enoc condenó en aquella época intrépidamente el pecado, al mismo tiempo que hablaba el amor de Dios y rogaba a los hombres a abandonar sus pecados y a volverse a Dios para ser restaurados, para ser perdonados. Enoc fue un fiel predicador. Enoc no cayó. Enoc habló el mensaje de Dios en medio de una generación que no era nada más amiga de la justicia que nuestra generación. Eventos, página 61. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Estamos hablando que Enoc es un tipo, es una figura, un símbolo del pueblo de Dios, que Enoc ilustra bien lo que debemos ser en nuestro interior, en nuestra experiencia, y lo que debemos hacer. Y dice aquí, tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Enoc vivía en el campo y salía a amonestar las ciudades de su época. Enoc salía y predicaba las ciudades. A quienes oían la palabra de Dios y la aceptaban, los invitaba a vivir con él en el campo, a su puesto de avanzada. Enoc cultivaba su propia comida. Enoc era congruente con su predicación. Él anunciaba que iba a venir el juicio de Dios, que Dios se iba a levantar contra el pecado, y al mismo tiempo se mantenía lejos del pecado, de la ciudad y de la impiedad de la gente impía de aquellas urbes que se habían levantado en aquella época. Enoc fue un hombre que construyó un puesto de avanzada en el campo, donde vivía con su familia, donde preservaba a su familia del mal, donde cultivaban su propia comida, donde sus mentes podían tener una mejor conexión con Dios, donde su carácter se desarrolló mejor, donde continuamente estaba leyendo en la naturaleza el amor, el poder y la bondad de Dios, y un puesto de donde salía a amonestar a las ciudades, un puesto de avanzada donde recibía a quienes aceptaban el mensaje que él presentara en aquella época. Daniel 11:32, y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es preciso que sepamos todo lo que está pasando o que comprendamos todo lo que está sucediendo. Es nuestra prioridad conocer a Dios. Si conocemos a Dios como Enoc, sabremos cómo actuar. Los que conozcan a Dios como Enoc en esta época discernirán su voluntad y podrán ejecutarla libremente. Hay muchos en estos días que estamos en cuarentena, hay muchos en estos días que saben más de pandemia, que conocen más de estos temas que de los atributos de Jesucristo. Debe ser nuestra prioridad conocer a Jesucristo. Ahora, Patriarcas y Profetas 77, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo.
tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación ejemplo santo, condenarán los pecados de los impíos. Es hora que como Enoc resplandezcamos como luminares en medio de un mundo que está corrompido por el pecado. Es hora que como Enoc tomemos decisiones. Es hora que salgamos de las ciudades. Es hora que vayamos a vivir en el campo. Es hora que establezcamos nuestro propio puesto de avanzada. Es hora de hacer una campaña seria para amonestar a las ciudades de nuestra época. Necesitamos hacer una campaña, necesitamos manifestarnos y dar mensajes directos a las ciudades de esta época. Es hora de buscar una experiencia más profunda en las cosas de Dios. La Biblia dice, mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. Si usted es parte de ese pueblo, si usted está conociendo a su Señor, entonces este momento que estamos viviendo de aislamiento, de cuarentena y de epidemia, de pandemia, este momento nos ha de llevar a actuar. El que se presenten las señales de los tiempos que están descritas en la palabra de Dios y habrán pestes y terremotos en muchos lugares, dice la Escritura, debiera ser motivo suficiente para nosotros para actuar. Es hora de actuar. Es hora de buscar una experiencia viva y profunda. Es hora de hablar menos y orar más. Es hora de dejar lo trivial y concentrarnos en lo que es eterno. Es hora que nos centremos en los temas que conciernen nuestra redención, que dejemos todo aquello que es inútil, que no contribuye a nuestro desarrollo y que finalmente se convertirá en un motivo de nuestra condenación. Página 79, Patriarcas y Profetas. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los transformaron en maldiciones, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro, la plata y las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. No procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían de escenas de placer y perversidad. Pregunto, ¿no es otro tanto lo que está sucediendo hoy? ¿No es esta la descripción de nuestra sociedad? La generación de los días de Enoc solo pensaba en lo terreno, solo buscaba la gratificación y la complacencia propia. Aquella generación fue una generación que vivió para la complacencia de sus sentidos. Esta generación solo quería tener y tener, poseer, acumular y acumular, embellecer sus casas. Habían muchas riquezas, habían muchos dones que estaban a flor de tierra. Y en lugar de dar gloria a Dios con todo ello, los usaban para el engrandecimiento banal y mundanal. Pero en medio de todo eso, es interesante la experiencia de Enoc. Mientras todos prorrumpían por vivir esta experiencia de lujo, de despilfarro y de gratificación personal, Enoc solo buscaba lo eterno. Enoc no se interesaba mucho por las cosas que iban a perecer. Enoc anhelaba las glorias eternas. Patriarcas y Profetas 75. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata, ni adquirir bienes terrenales. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial, había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Me parece maravilloso que mientras la sociedad de aquella época estaba absorta en la consecución de cosas terrenales que pronto serían arrasadas por el gran cataclismo que iba a venir el diluvio, Enoc estaba concentrado solo en las realidades eternas. El pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. El pueblo que a su Dios conoce
debe estar predicando, debe estar dando la voz de amonestación, la voz de alarma. El pueblo que a su Dios conoce no se estará conformando a este mundo. Cada vez será más distinto, más puro, más separado del mundo, más apartado, más santo. El pueblo que a su Dios conoce estará tomando decisiones para salir de las ciudades. Estos días han sido días de reflexión y necesitamos tomar decisiones. El pueblo que a su Dios conoce, como Enoc, estará fundando puestos de avanzada en el campo para hacer avanzar la obra de Dios. Agradezco a Dios porque tenemos aquí en Barbosa, Santander, en el campamento de Benecer, un puesto de avanzada, de donde estamos predicando el Evangelio, llegando a muchos hogares, amonestando a las gentes de las ciudades. Esto es lo que necesitamos en esta época, puestos de avanzada para hacer la obra de Dios. Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios no obra al azar, Dios hace todo con propósito. Dios permite cada movimiento y detrás de cada movimiento hay un propósito definido. Dios permite las cosas que van sucediendo para enseñarnos lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Los juicios que ya están cayendo sobre la tierra son los acontecimientos que Dios permite como campanadas para despertarnos. Esta pandemia que estamos viviendo debiera ser suficiente sonar para despertarnos, para sacudir nuestros sentidos que están aletargados de las rutinas que llevamos, del entumecimiento de los sentidos y despertarnos a las realidades eternas, a la pronta venida de Jesús y a la preparación seria que debemos estar haciendo. Dios permite los juicios que vienen sobre las tierras, las gotas de su ira que se derraman con mezcla de misericordia, también para despertar a los hombres del mundo a la reflexión, a que se vuelvan y miren a su Creador para no perecer. En estos días de crisis hemos estado observando como familia lo que está pasando y hemos estado conversando, hemos llegado a algunas conclusiones. Creo que esta crisis ha sido muy buena porque nos ha hecho reflexionar y hemos visto que Dios está obrando para despertarnos. Hemos concluido con familia que la venida de Jesús es inminente, está más cerca ahora de que cuando creímos. Hemos visto que salir de las ciudades es una prioridad, que es urgente salir de las ciudades. Estoy seguro que en un cercano futuro las cosas se van a complicar más y va a ser muy difícil vender, va a ser muy difícil salir de las ciudades, los juicios de Dios van a venir sobre las ciudades y corremos peligro. Es urgente salir de las ciudades, es una prioridad. Hemos visto que la gente que está en el campo en estos días la ha pasado muy bien, no obstante los que están en las ciudades. Hemos visto que cultivar nuestra propia comida es un privilegio y es una necesidad, es una prioridad en esta época. Si las cosas se complicaran y a las ciudades no llegaran más comida y nadie pudiese salir de las ciudades porque las ciudades están cerradas, se repetiría la historia de Jerusalén y una gran calamidad acontecería en el mundo y en las familias de los creyentes del Evangelio para esta época. Hemos visto que necesitamos independencia laboral. En Estados Unidos ya se han perdido más de 30 millones de empleos en nuestro país, en una escala también abundante, se han perdido muchos empleos hasta este momento. Necesitamos independencia laboral, necesitamos trabajos de autosostén, de modo que podamos estar preparados de una mejor manera para las crisis que se están presentando. Necesitamos establecer puestos de avanzada como Enoc. Necesitamos educar en casa. Hemos visto en esta crisis que la educación en casa es una necesidad, que es una prioridad. Necesitamos darle fuerza, necesitamos seguir orando por el proyecto que tiene la Unión Colombiana. Tenemos un colegio virtual aquí en Colombia, pero necesitamos darle fuerza para que pueda crecer y establecerse como una institución sólida que nos permita educar a nuestros hijos en casa, salvaguardados de las corrupciones del mundo, del sistema,
de los falsos prototipos que se presentan delante de ellos y también preservarlos de las crisis que se presentan en medio de las ciudades. También hemos visto que necesitamos darle prioridad al evangelismo virtual. En estos días de cuarentena, aproveche el tiempo. Tome el curso bíblico por WhatsApp y compártalo con sus primos, con sus tíos, con su familia, con sus amigos y vecinos. Tome la decisión de escribirle un WhatsApp, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes que no conocen el Evangelio. Empiece a hacer un puente con ellos. Hábleles de Cristo. Las casas están cerradas, la gente está con temor, nadie quiere recibirnos, pero debemos darle fuerza al evangelismo virtual. Ustedes pueden escribirnos si están interesados en hacer este tipo de obra, y desde el departamento de multimedia podemos proveerle las herramientas para que ustedes puedan compartir el evangelio, el mensaje de Dios. Hay cursos bíblicos disponibles que usted puede compartir a un clip. Y esto ya ha significado la salvación de muchos y significará la conversión de muchas personas y la aceptación del evangelio de muchas personas. Nos hemos dado cuenta que nada es seguro. Muchas personas dependen de sus arrendos, de sus rentas en las ciudades para su sostenimiento. Pero estamos en un momento en que las personas no están obligadas a pagar arriendo. Como no están devengando, no están pagando arriendo. Nada es seguro. Nos hemos dado cuenta que la diferencia la hace la vida en el campo. La gente en el campo está tranquila. Tiene su comida, tiene su vivienda, tiene libertad, tiene áreas amplias para moverse, están trabajando, están produciendo. No es lo mismo la vida en las ciudades. Espero que esta crisis les haga reflexionar y como familias les lleve a hacer serias consideraciones y a tomar decisiones sobre lo que está sucediendo. Jeremías 48:28, abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. Estamos en crisis y necesitamos actuar, necesitamos salir al campo. Es ahora el momento de tomar decisiones. No podemos seguir jugando con el tiempo porque el tiempo en algún momento se va a acabar. Las cosas se van a poner más difíciles. Está escrito que las ciudades se van a complicar y muchos querrán salir y entonces no podrán hacerlo. Es hora para que emprendamos empresas misioneras, para que tomemos decisiones como familia, para que actuemos antes que sea demasiado tarde. Es hora también para que confesemos nuestros pecados, para que abandonemos lo malo. Si usted tiene algún pecado que está acariciando por mucho tiempo, es hora que lo confiese. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa qué pecado le esté atormentando, venga con confianza a Jesucristo. La Biblia dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acérquese con confianza a Jesucristo, confiese su pecado con corazón contrito y Jesucristo le perdonará. Jesucristo le dirá, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si usted tiene algún vicio, alguna cosa que lo está dominando, venga a Jesucristo. Jesucristo es experto en estas situaciones. Jesucristo puede ayudarlo. Si usted está atormentado por algún problema, tráigaselo a Jesucristo. Venga a Él. Si usted está atemorizado por alguna enfermedad, tráigala a Jesucristo. Venga con confianza. Jesucristo tiene la solución a todos nuestros problemas. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de volvernos a Dios el que estamos viviendo. Es un tiempo de decisiones. Jeremías 48:8, vendrá el destruidor a cada una de las ciudades. Vendrá destruidor y ninguna ciudad escapará. Las ciudades serán destruidas. El viernes anterior estuvimos conversando sobre lo que acontecerá a las ciudades que hoy se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Las ciudades de nuestra época son como cloacas abiertas. Se ve por doquier, a flor de piel, la pornografía, la promiscuidad, la prostitución, la rapiña, el crimen, la violencia, llenan las grandes ciudades y también las pequeñas.
Las ciudades están llegando al colmo de la iniquidad y pronto los juicios de Dios se harán sentir sobre estas ciudades. Cuando el Espíritu de Dios se retire, los juicios de Dios vendrán sobre estas ciudades. El destruidor vendrá a todas las ciudades. Y es que si Dios no destruyese a las ciudades impías de esta época, tendría que reivindicarse con Sodoma y Gomorra, pues en esta época que hay más luz y conocimiento, se están cometiendo pecados semejantes y hasta podríamos decir que mayores a los que se cometieron en Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dios nos está amonestando, como amonestó a Lot, a que salgamos de las ciudades. Nada es seguro ahora. En cualquier momento tiembla. En cualquier momento se levanta un huracán, en cualquier momento se levanta una tempestad, en cualquier momento cae una lluvia de granizo destructiva. Nada es seguro. Hemos visto que nada es seguro, necesitamos tomar decisiones, necesitamos salir al campo, necesitamos escapar por nuestra vida, necesitamos escapar para salvar nuestra familia, necesitamos escapar al campo para hallar seguridad en la crisis, que pronto se desatará en sus capítulos finales. La gente que está en el campo está tranquila, está mejor. La gente que está en las ciudades está estresada, se está enfermando, están angustiadas, están preocupados, otros están perdiendo el empleo, muchos ya están buscando el médico porque el encierro los tiene mal. Necesitamos escapar al campo por nuestra vida, necesitamos buscar a Dios para tomar decisiones sabias al respecto. A medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. No podemos callar. Es mi deber advertir que las ciudades van a ser destruidas, que debemos salir. La voz de alarma tiene que darse. Sobre el atalaya ha de darse el sonido cierto a la trompeta que anuncia que la calamidad se avecina, que es importante que tomemos decisiones, eventos de los tiempos finales. Salgan de las ciudades y como Enoc, vengan de sus hogares para advertir a la gente de las ciudades. Esa ha de ser nuestra experiencia. Sigámosle los pasos a Enoc en este respecto. Salgamos de las ciudades y desde las ciudades preparémonos, hagamos nuestro campamento para hacer la obra de Dios desde allí. Enoc fue un fiel campesino, un destacado misionero que cumplió la voluntad de Dios, que sirvió los propósitos de Dios, que anduvo con Jesucristo fielmente. Ahora, si usted en estos días ha estado pensando sobre la idea de salir al campo, de tomar decisiones, tenga presente que la vida en el campo es el ideal de Dios para todos, pero la salida al campo debe hacerse con sabiduría. Debemos salir al campo con cuidado, bien planeados, sin apresuramientos que nos lleven a arriesgar nuestros capitales, a tomar malas decisiones, a sufrir fracaso. Salgamos sí, pero tenga presente estas recomendaciones. Ponga este asunto en oración. Ore al Señor para hallar dirección al respecto. Busque la dirección de Dios, lea su palabra, lea la Escritura, júntese como familia a leer la voluntad de Dios respecto al estilo de vida que debemos vivir para hallar dirección de Dios. Conversen como familia y lleguen a un acuerdo familiar sobre este respecto, que todos seamos conscientes, que todos veamos esta necesidad. Luego de esto, asesórese, busque asesoramiento, asesórese de quienes ya viven en el campo, de quienes han hecho la experiencia o de quienes siempre han vivido en el campo. Busque asesoramiento sobre las tierras, sobre las propiedades, sobre la vida en el campo, sobre cómo hacer el paso, sobre cómo sostenerse en el campo. Esto es fundamental. Es importante que usted empiece a dar sus primeros pasos. Sí. Tómese la oportunidad, dése la oportunidad de salir una semana, 2 semanas con su familia, donde alguien que vive en el campo y empiece a familiarizarse
con la vida del campo, porque la vida del campo es toda una dinámica muy diferente de la vida de las ciudades. También es importante que usted organice su renta. No falle en esto. Es fundamental que usted organice su capital para que usted tenga una renta con que sostenerse. Porque hacer bien el campo al principio, si no hay de qué rentar, es duro. Entonces es importante que usted haga una buena presupuestación para que su experiencia sea exitosa. Muchos ya han salido y han sido exitosos. Hemos pasado testimonios en el programa Con las Botas Puestas de quienes han salido y han sido exitosos, y están siendo exitosos, han hecho trabajo misionero, han establecido iglesia, han traído nuevas almas al conocimiento de la verdad. Es una bendición. También, luego de esto, es importante que usted invierta solo una parte de su capital en este proyecto, y que finalmente, con buen asesoramiento, dirección de Dios, tome la decisión de salir. Hay que trabajar en las ciudades, dice la Escritura, Mensajes Selectos, página 410, desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en ellas. Hay que amonestar las ciudades, pero ¿cómo serán amonestadas las ciudades? Jesús amonestó las ciudades y vivía en los collados de Galilea. Elías amonestó las ciudades de su época y vivía en las montañas de Galaad. Juan, según Lucas, amonestó las ciudades y vivía en el desierto. Enoc trabajó por las ciudades de su época y vivía en el campo. Los valdenses vivían en las montañas de los Alpes y bajaban a los valles a amonestar las ciudades. ¿Quiere usted ser un pregonero de justicia en esta época? Necesitamos esta experiencia. Ahora, es importante esto. Dios comisionó a Jonás para que Jonás amonestara a Nínive. En Jonás 1 al 12 lee, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás fue comisionado para amonestar a Nínive. Al principio Jonás rehuyó su deber, emprendió su huida a Tarsis. En su huida tuvo que pasar por una gran tormenta, después fue arrojado al mar, fue tragado por un gran pez. Después de pasar 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez, de un escupitazo, el pez lo arrojó en la playa. Jonás, ya leccionado, convencido de la comisión que Dios le había dado, emprendió su camino hacia aquella gran ciudad para cumplir su deber. Ahora, Jonás, según capítulo 3, llegó a Nínive y dio la amonestación. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive era una grande urbe. Nínive era una ciudad llena de rapiña, llena de crímenes, llena de violencia. Nínive era una ciudad llena de maldad, como la ciudad de esta época. Nínive estaba fundada a la orilla fértil del río Tigris. Y Dios le concedió una oportunidad a Nínive, enviando a su siervo para que diera un pregón directo. En 40 días, Nínive será destruida. En Nínive habían muchas personas sinceras, muchos honestos, que procuraban conocer algo mejor y superior, que si tan solo se les concediese una oportunidad de conocer a Dios, renunciarían a su impiedad. Dios sabía esto y por eso comisionó a Jonás. Jonás fue convencido por Dios con un mensaje directo, como el mensaje que debiéramos dar a las ciudades de esta época. Debiéramos vivir la vida del campo, desarrollar una experiencia con Dios, para que Dios pueda comisionarnos y darnos el poder que necesitamos para salir a las ciudades, a dar mensajes directos como los que dio Jonás. Capítulo 3, versículo 5, dicen, y los hombres de Nínive
creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de los grandes, sus ministros, sus consejeros, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Una vez que Jonás llegó a Nínive, empezó a recorrer calle tras calle y a dar el pregón. Y este mensaje que Jonás dio no fue dado en vano. El mensaje que Jonás repitiera fue repetido de voz en voz, hasta que todos en la ciudad llegaron a conocer el pregón, el mensaje, el sorprendente anuncio que Jonás traía. Y mientras el mensaje repercutía por todos los hogares de Nínive, por todas las casas, por todos los lugares, los corazones fueron tocados por el Espíritu de Dios, y multitudes, temblando ante sus pecados, se arrepintieron, confesándolos y volviéndose a Dios. ¡Qué experiencia maravillosa! ¡Qué maravilla! La Biblia dice en Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¡Qué espectáculo tan maravilloso debió haber sido aquella ciudad! Todos en ayuno, hasta los animales, buscando a Dios, confesando sus pecados, abandonando sus ídolos. Creo que si nosotros hacemos como Jonás, nos llenamos de Dios, caminamos con Él y asumimos este desafío de amonestar las ciudades, veríamos milagros como este sucederse. Tal vez muchas personas se convertirían. Leí hace poco que hay muchas ciudades que son impías, pero que Dios no las ha destruido porque hay en ellas almas sinceras, almas honestas. Necesitamos hacer la obra para que podamos ver estos milagros. A veces nos pasa como a Jonás, huimos a Tarsis. Otros, estando en las ciudades, absortos en el trabajo, en tantas cosas que tienen que ver solo con la terrenalidad de este mundo, nos absorbe el tiempo y no cumplimos nuestra misión. Los que viven en las ciudades corren el peligro de perder el norte, y es por eso que Dios ha dicho que las ciudades serán amonestadas por quienes vivan en el campo y visiten las ciudades para amonestarlas. Es interesante lo que sucede si nosotros anunciamos el Evangelio. Hay una experiencia muy interesante del pastor Xi, era un hombre de la China. Este fue un hombre que era un hombre muy culto y un fiel adepto de Confucio. Él vivía en una provincia la provincia china de Shanxi, y la aldea donde él vivía era una aldea que estaba completamente dominada por el vicio, por el opio, por la degradación. Todas las personas de su aldea estaban degradadas, completamente degradadas por el vicio. Este hombre, el pastor Xi, él mismo era consumidor de opio, pero por un misionero que llegó a la aldea, él conoció el Evangelio, lo aceptó y se decidió, y este hombre llegó a ser el gobernante, el líder de aquella aldea donde él vivía, y él se propuso trabajar por su aldea hasta que toda su aldea fue rescatada del opio, de los ídolos, del vicio, y convertidos a Jesucristo. Dios hará grandes milagros, como en el caso de Nínive, como en el caso de la provincia de Shanxi, si nosotros hacemos nuestra obra, nuestra labor. Es tiempo que hagamos la labor. Es tiempo que empecemos a fundar puestos de avanzada. ¿Qué es un puesto de avanzada? Puede ser una escuela agrícola en el campo, donde usted pueda salir
donde usted pueda invitar a las personas a enseñarles agricultura, donde usted pueda formar jóvenes. Una escuela misionera es un puesto de avanzada. Una imprenta en el campo es un puesto de avanzada. Un sanatorio en el campo es un puesto de avanzada. Estos son puestos de avanzada. Una finca orgánica bien constituida es un enorme testimonio para el mundo. Este hombre y esta mujer que están aquí en pantalla, él se llama Francisco Gangotena y ella es su querida esposa. Tuve la oportunidad de conocerlos en México. Ellos tienen en Ecuador una finca de 4 hectáreas donde hacen agricultura orgánica. Él enseña agricultura orgánica, es antropólogo, pero es apasionado de la agricultura orgánica. Y él comenta que por la finca de él han pasado 25,000 campesinos a quienes ha instruido y aproximadamente 6,000 técnicos, entre técnicos e ingenieros. Ahora, piense usted en la obra que ha hecho este hombre. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos una escuela agrícola? Una finca orgánica bien establecida donde pudiéramos enseñar agricultura orgánica, donde pudiéramos enseñar los principios de Dios y del Evangelio, donde la gente pueda visitarnos sin prejuicio. ¿Cuánto podríamos hacer? Con razón decía Luxemburg que lo más revolucionario es una finca orgánica. Luxemburg decía eso, que lo más revolucionario en el planeta es una finca orgánica. Necesitamos todo este tipo de cosas. Dios puede ayudarnos para que podamos tomar decisiones, para que podamos actuar en este momento. Recuerde, el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. Pero también el pueblo que a su Dios conoce se acordará, dice la Biblia, Lucas 17:32, de la mujer de Lot. Lot era un hombre que vivía en el campo, pero que fue a vivir en las ciudades, y por ir a vivir en las ciudades arriesgó todo. Él entró casado, salió viudo, sus hijas entraron siendo fieles, salieron contaminadas con la inmoralidad de Sodoma, perdió sus bienes siendo un hombre rico. En Sodoma perdió todo porque las llamas consumieron todo. Pagó un alto precio por vivir en las ciudades. No se nos puede olvidar que es muy peligroso vivir en las ciudades. Si bien es cierto que sus hijas salieron, sus hijas estaban contaminadas con la maldad de Sodoma, a punto que embrocharon a su padre y cometieron abominación de incesto con su padre. Dice la Escritura, Eventos, página 98, Lot pudo haber preservado su familia de muchos males si él hogar en esta ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Estamos en un tiempo de reflexión. Dios les bendiga para que podamos tomar decisiones, para que podamos considerar lo que debemos hacer, para que podamos arder por una experiencia más viva y profunda en las cosas espirituales. Acerquémonos a Jesucristo con plena confianza, busquémosle con todo el corazón. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ha prometido darnos luz si lo buscamos, Dios ha prometido respondernos si le llamamos. Dios está al tanto que nosotros nos pongamos a su disposición para Él ejecutar su voluntad en nuestra vida. El Señor les bendiga, nos dé un feliz santo sábado y nos dé sabiduría para actuar en este momento de crisis. Amén.